muchas aplicaciones y eso sobre todo en formas avanzadas y severas góticas. Por otra parte, también hay las otras clasificaciones. En este caso, una oligoartritis va a considerarse de 12 articulaciones. Y aquí podemos pensar entre la artritis de FIBA, una artritis clásica o un síndrome de Reina. También hay artritis de grandes articulaciones, como la sinusoide o la rodilla, o un patrón, y un patrón ascendente. Hay que recordar muy bien esto porque depende mucho de esto que vamos a clasificar o mirar un buen diagnóstico. También las poliarticulaciones, que tienen poliarticulares, que puede ser mayor o igual a 5 articulaciones, y eso nos va a sugerir más especial la existencia de un lupus con una artritis reumatoide. Bien, otras características muy importantes es que la artrosis también se determina con la edad y el sexo. En las mujeres se presenta alrededor de los 50 años, mientras que en los hombres se presenta alrededor de los 70 años. Esto es muy importante porque en nuestra historia clínica, bueno, perdón, en el caso clínico nos mencionan que se trata de una mujer que es a los 50 años. Entonces, es tener esa información. Por otra parte, la artritis rotosas, bueno, aquí se menciona más que nada que siempre va a estar asociada con los niveles elevados del ácido úrico. Aquí hay una imagen en la cual se puede evidenciar las múltiples, bueno, en este caso la construcción de lo que vendría a ser los nódulos en las diversas partes de la mano. Cuando hablamos de un nódulo de Everett, nos referimos a las interferencias cristales y de los de Bouchard, las proximales. Y también hay también el lupus eritematoso sistémico y también la artritis reumatoidea y aumento de volumen asociado a la sinusitis, ¿no? Que es el aumento de la resistencia del líquido. Hay un aumento de la consistencia, ¿no? Y esta es más que nada el aspecto duro. Evidentemente se parece con los órganos de Bouchard o de ahora, esto es muy importante para poder determinar los diagnósticos en el caso clínico. ¿Sí, por favor? Ahora, también hay otros factores, más que nada en las artritis rotosas. Recordar que un factor de riesgo es que el paciente sea un hombre. La artritis rotosa generalmente es más común en hombres que en mujeres. También, como segundo factor de riesgo, es el síndrome metabólico. Y dos características adicionales a esta es que el hombre tenga una hiperuricemia gota y en mujeres ovario poliquístico. Estas van a orientarnos a que, estos van a ser factores de riesgo candidatos a que tengan una buena artritis rotosa. También el tercer alcohol y la ingesta de carnes rojas, evidentemente por el aumento de lo que estábamos mencionando, y también en pacientes sometidos por partes de órgano. Aparte de eso, también se menciona la artritis psoriásica, en la cual, como evidencia clínica, podemos ver estas manifestaciones, ¿no? Que en este caso se determinan como uñas víctimas o uñas de edad, que si hemos comentado son sindacas. Recordemos que la artritis psoriásica siempre se va a asociar a las lesiones diérmicas. No sé si habrá visto la psoriasis, como tal, siempre hay manifestaciones. También hay dependiendo de la zona del cuerpo, ¿no? Porque no es específica, pero evidentemente esta también va a estar acompañada. En este caso se trata de una artritis también de la lesión cicatriz. ¿Sí, no? Bien, entonces, habiendo explicado todo esto, en este caso la respuesta va a ser la artrosis, más que nada porque se descarga la artritis psoriásica, porque en este caso la artritis psoriásica puede afectar, si bien es cierto, las articulaciones interferencias cristales de la mano, pero no son exclusivas de ellas, sino que puede dar sino que es más de un aspecto inflamatorio, más que lo que venía a mencionar en la resistencia natural. Por otra parte, también se descarga la reumatoidea, porque en este caso no se comprometen en este caso solo se comprometen las articulaciones cristales de la mano, más en la reumatoide se respetan estas articulaciones, y más se centran en las articulaciones metatarcofalángicas y también en las articulaciones falángicas proximales, pues eso también se descarta. También se evidencia la artritis rotosas, porque como bien he mencionado, pero en este caso no menciona los signos que se mencionó anteriormente, y
también una artritis reactiva, porque cuando hablamos de artritis reactiva nos referimos a más de un compromiso de vacunación. Y por eso la más acercada es la artrosis. Sí, no te olvides que. Sí. ¿Ahí acaba? Sí. Ya. No te olvides que efectivamente las patologías que afectan las interfalángicas distales, ¿sí? Además de la artrosis, está la artritis psoriásica. ¿Sí? La reumatoidea nunca afecta a las articulaciones, las interfalángicas distales. ¿Sí? Para la artritis psoriásica tiene que siempre haber compromiso de piel, ¿sí? O de uñas, las placas psoriásicas o el pitting en las uñas. ¿Sí? Para el problema de la artritis reactiva debe haber el antecedente de una infección urinaria, gastrointestinal, ¿no es cierto? De ese tipo tiene que haber siempre evidencia de una afección reciente. Y la gota aguda, por lo que han mencionado, pues usualmente debuta como monoartritis. ¿Muy bien? ¿El que sigue? Aquí vas. Bien, el segundo caso clínico es sobre una mujer obesa de 60 años con un aumento de volumen y dolor en la rodilla derecha, que es un líquido con reposo. Esto es muy importante porque te voy a mencionar. Después, el líquido sinovial es claro y transparente. Eso también es muy importante que recordemos. Y como un recuento de leucocitos de más de 1000 milímetros cúbicos. Entonces, dentro de las opciones tenemos hipótesis séptica, una gota aguda, una artritis reumatoidea, una artrosis, una artritis reumatoidea. Bien, cuando hablamos de, en este caso, de la composición del líquido sinovial, también hay escalas, bueno, más que nada, en este cuadro se puede observar cuándo es normal, cuándo es inflamatorio, cuándo no es inflamatorio, cuándo es completo, cuándo es raro. Según esta escala, nuestro paciente tiene un líquido sinovial de un espectro claro y con leucocitos no más de 2000 milímetros cuadrados. En este caso, teniendo estas características, pues están dentro de esta escala. En este cuadro también se puede determinar, mediante la información que estaba mencionando, que es transparente y no llega más de 30.000 Entonces, con esos valores nosotros le podemos sospechar o hablar de una artrosis, ¿no? Siempre mejor y es esta más que nada. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial es largo y transparente. Dentro del líquido sinovial, tal vez el elemento más importante que deben de tener en cuenta es el recuento de leucocitos. Normalmente tenemos hasta 200 células por milímetro cúbico. Puede ser traumático o no inflamatorio, cuando va de 200 hasta 2000. Puede ser luego inflamatorio cuando va de 2000 a 50.000 y más de 50.000 ya es séptico, se asume, ¿no es cierto? Entonces y cae dentro de la categoría de no inflamatorio. De ahí está la artrosis, ¿no es cierto? Y los antecedentes es obesa, obesos, todo el peso asienta sobre qué, sobre las articulaciones que soportan la estructura, cadera o columna, cadera y rodillas. ¿Sí? Ahí es donde se siente la mayor tensión, digamos, por el exceso de peso. Muy bien, ¿qué sigue? Este es otro caso ya. Este es el tercer caso, un hombre de 23 años con antecedentes de dolor lumbar fastidioso de 3 meses de evolución, acompañado con rigidez lumbar matinal, además de presenta talalgia y al caminar 15 días. Esto también es muy importante porque es algo que está dentro de los diagnósticos comprobables. Tenemos la artritis reumatoidea, espondiloartrosis, la raquidiestenosis, el lumbago mecánico y la espondilosis. Bien, aquí vamos a hablar un poco de la espondilitis anquilosante, porque esto es muy, bueno, eso tiene también varios aspectos para poder determinar cuándo es una espondilitis. Entonces, dentro de estos cuadros vamos a tener varios criterios. El primero es que el dolor debe aparecer un dolor lumbar y es lo que más de 3 meses que es crónico, que se asocia al caso clínico y que mejora con el ejercicio, pero no ligue con el reposo, que también se asocia con los pacientes, bueno, con el caso paciente. También debe haber una intención de movilidad de la columna lumbar en puntos frontales y frontales. Esto no lo menciono en mi caso, pero también hay un criterio. También debe haber intención de expansión torácica en relajación de los dolores normales y con los mínimos. Ahora también, aparte de eso, también hay criterio radiológico, ¿no? Y es que se debe determinar una sacroilitis de grado
Puede ser uni o bilateral. Ajá, puede ser unilateral. Y de grado 3 o 4, porque es unilateralmente no. También hay otros criterios, que es más que nada, bueno, lo que se menciona aquí, dolor palmatorio, artritis, bueno, no sé si lo pueden ver ya, pero no puedo determinar qué es entesitis. ¿Qué cosa es? Entesitis significa que hay inflamación de los tendones. Por eso que la espondilitis anquilosante es una de las pocas, al igual que la artritis monocócica, pocas de las enfermedades esta no infecciosa, la infección que ataca el tendón, que da entesitis. Eso es. Y también menciona de que basta que sea solo uno de esos criterios que se cumpla para que se pueda ya dar el diagnóstico de la espondilitis. Muy bien. Sí, por favor. Bueno, aquí también le he puesto Ya. Así se ve la circulación sacroiliaca. Grado 1, grado 1 dudoso, por acá ya se borra un poco la línea. En grado 2, aquí ya sí hay inflamación en esa zona aquí. Grado 3, severa, ya hay esclerosis, acá no hay esclerosis. En grado 4 ya se borró todo como 5 y en anquilosis ya no hay razón. Perfecto. Es un criterio radiológico. Sí, y recordemos que obviamente todo esto es un proceso inflamatorio. Se debe diferenciar tanto la tinta como también las imágenes. Aquí también, bueno, se menciona lo mismo que lo anterior, pero también como mencioné antes, lo que pasa es que se determina no solo para poder sospechar de esto. Sí, bien, entonces, comparando lo que estamos describiendo con el caso del paciente, el más cercano se trataría de una espondilitis anquilosante. ¿Qué antecedente de importancia existen los pacientes con espondilitis anquilosante? Antes de la espondilitis anquilosante, usualmente ¿a qué se asocia esta enfermedad? La colitis ulcerativa. ¿Sí? Entonces, de jóvenes, muy temprana edad, de una colitis ulcerativa, superan ese cuadro y terminan haciendo la espondilitis anquilosante. ¿Ya? Entonces, parece que son dos caras de la misma moneda. Si esa contraria y termina con la espondilitis anquilosante. Muy bien. Y no te olvides que debe haber predisposición genética para hacer y en general para cualquier enfermedad tiene que haber predisposición genética, ¿no es cierto? El HLA B27 es por eso que se ha conocido un criterio diagnóstico. Muy bien, ¿qué sigue? Sí, y para el 4, ¿cómo evaluar el dolor y rigidez en la región lumbar? Bueno, para poder evaluar el dolor y rigidez en la región lumbar, vamos a utilizar el test de Schober, muy bien. en el cual consta de tener, bueno, más que nada una cinta métrica en el cual se le coloca al paciente a nivel del sacro, de la S1, y medir hacia la parte superior 10 centímetros. Después de haber medido, pedir al paciente que flexione el tronco y si es que se mueve la línea, el punto ese, más de 5 centímetros, eso es normal. Claro, es normal. O sea, de 10 debe subir a 15, Claro, 16. Exacto, más de 15. Y si no, tiene limitación. Ajá. Ahí sospecharíamos que sí. Perfecto. Y también, acá piden explicarse de la mandíbula de Favre, que esta se puede determinar como prueba de Patrick Favre, en la cual se le pide al paciente pues, colocar en el punto supino y flexionar la rodilla en 90 grados, como está haciendo como se nota en la imagen. Y bueno, esta posición, colocar al paciente, desplazar lateralmente el músculo para que el paciente no refiera si presenta dolor, ¿no? Y si no presenta dolor está bien, y si presenta dolor, ¿Dónde hay dolor? Exacto. En la región sacroiliaca. Perfecto. Bien, aquí otro caso, paciente de 35 años consulta por cuadro de 15 días de evolución por poliartralgias, artritis de muñecas y de metacarpofalangitas. Al examen se consta una línea facial, el hemograma, leucopenia y linfopenia, sedimentos urinarios, bueno, el sedimento urinario con memoria, los cruces, cilindros, cilindros depositarios, cilindros hemáticos con hematuria. Bueno, dentro de los protocolos diagnósticos, bueno, el que yo he detectado más cercano es el grupo sedimento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque presenta manifestaciones clínicas de varios sistemas.
digamos, pero hay una característica clínica que es propia del lupus, ¿sí? Que presenta, no dice que es eritema, Tema facial. pero no dice alas de mariposa, porque puede ese ser es una una rosácea. Pero cuando encuentras cilindros depositarios, cilindros hemáticos, hematuria, falta de leucocituria, ¿eso cómo se llama? Sedimento de orina, ¿cómo que nombre recibe? Sedimento telescopado. Y el sedimento telescopado es una característica única del lupus, ¿sí? Entonces eso va más a favor te confirma prácticamente. ¿No? Hay 4 formas inflamatorias en el examen de la orina. Hay los hematíes, los leucocitos, cilindros hemáticos y cilindros leucocitarios. Es raro que una persona o que cualquier patología presente las 4 formas, pero basta que presenten 3 de estas 4 para decir este es un sedimento telescopado. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿Qué examen solicitarías para confirmar tu diagnóstico que es lupus? Y que no debe faltar el diagnóstico. Muy bien, los anticuerpos antinucleares. Esa es la respuesta. Perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, aquí también hay una tabla en la cual son criterios para los criterios que deben saber los de memoria, ¿no es cierto? Sí, y bueno, alopecia, anticuerpos anticardiolipina, ¿sí? ¿Qué más hay? Trombocitopenia, leucopenia. ¿Cómo se define la trombocitopenia? cuando Disminución de las plaquetas. ¿Cuánto? Menos de no, menos de 500. No, que yo noto que has estudiado, pero te falta ese impulso. ¿Y a qué se refiere trombocitopenia? Para que cumpla el criterio diagnóstico no es 150.000, sino menos de 100.000. ¿Sí? Porque lo normal es 150, pero puede haber un rango de error entre 150 y 100.000. ¿Sí? Pues has dicho, ya menos de 100.000, eso sí es trombocitopenia. E igual, leucopenia, leucocitos, menos de 4. Lo sabes, pero tienes que revisar, menos de 1500. Entonces, esas cositas faltan. Cada término, cada palabra, ¿no es cierto? Profundizar para el examen, para que saquen 20, si no, se van a quedar ahí. Muy bien, que sigue. eso es lo que mencionaba. Ahí está, pues, lo tienes ahí el sedimento telescopado, pero no lo correlacionabas. Porque está dicho, nadie ve lo que no sabe, ¿no es cierto? Pero ahora ya sí lo sabes ahora. Perfecto. Es que sigue. Ya, en este caso, los doctores hoteles pueden ser interpretables como edema de manos, dolor en pies matinal, al examen, sinusitis en articulaciones carpofalángicas, interfalángicas proximales en ambas manos, y en el laboratorio la PCR está elevada y la noción más probable es, en este caso hay sospecha de noticia reumatoide. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, más que nada porque menciona que el laboratorio la PCR está elevada. Generalmente cuando hablan de una PCR es para evaluar el nivel de inflamación que tiene. Así es. Entonces, como ahí menciona que es elevada, me fui más solicitado. También que mencionan que Entonces dice sinovitis en articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas en ambas manos. ¿Cuántas articulaciones están afectadas ahí? 20. Más de 10 te da creo que 6 puntos, ¿no es cierto? Tiene PCR elevada, ¿sí? No dice de la velocidad, ¿no es cierto? Ahí hay 7 puntos. Rigidez matutina, creo que son 1 punto, 2 puntos, 8, 9. Listo, ya con eso tienes diagnóstico para artritis reumatoide. ¿Qué te faltaría para redondear? ¿Qué examen pedirías para redondear el diagnóstico? Y entonces en la artritis, ¿qué se evalúa? El compromiso articular, lo tienes. ¿Qué se evalúa? Los reactantes de fase aguda, PCR y la velocidad de cimentación. ¿Qué se evalúa? La rigidez matutina. ¿Qué se evalúa? El tiempo. Más de 6 semanas, ahí tienes otro. ¿Y qué faltaría para redondear el diagnóstico de artritis? ¿Qué faltaría? Los marcadores inmunológicos. ¿Cuáles son? El reumatoide y el otro es el péptido citrulinado. ¿Para qué sirve el péptido citrulinado? Para detección de artritis temprana. ¿Sí? No se maten, no disparen, no se emocionen en todo caso. Listo, el que sigue. Y aquí están las. Una vez para que pique el concepto. La cagué. Ay, no, la va a cagar. Ya.
Ese es de un recordatorio del Pierino. Ahí está, el famoso panos, ¿no es cierto? Que es una mezcla de fibroblastos, linfocitos, macrófagos que se organizan en forma de panizar y todo. Pero el panos es lo que nos interesa, eso es lo que destruye el cáncer. ¿Qué sigue? Sí, doctor, ya. No, la prueba de Tiner. Ya, la prueba de Tiner, bueno, más que nada consta de percutir solamente con los dedos o un martillo reflejo sobre el trayecto del nervio periférico. En este caso. Nervio mediano, nervio periférico. Bueno, claro, el nervio mediano es un cuerpo. Ya, eso es Entonces, obviamente, si es que como los nervios positivos significa que hay dolor o hormigueo. Hormigueo en la zona de la irrigación del nervio mediano, de inervación, primero, segundo, tercero y la cara interna del cuarto dedo. Ya está. Y también, bueno, si sale positivo, obviamente eso nos va a dar sospecha de que se va a reducir Síndrome de Túnez del carpo. Y el signo del padre. El signo del padre es inclusive fácil el color de las manos en un ángulo de 90 grados. Y lo mismo, si aparecen los mismos síntomas, estamos ante un signo de perfecto. perfecto. Muy bien, sigue. Ahí creo que acabaste. Sí. Ya, aquí ya toca. Ahora, siguiendo con las descripciones de las maniobras, bueno, ahora toca la maniobra de Gerson, ¿no? A esto se le va a pedir al paciente que se siente con su codo flexionado en 90 grados y en antebrazo esté en pronación, ¿no? Entonces el examinador... Con resistencia. Ajá, el examinador va a hacer resistencia tanto en el ¿Se aparece el dolor en dónde? ¿Ah? ¿Dónde aparece el dolor? El dolor aparece en el surco ventrículo. En el piso. En el antebrazo. Pero es positivo si el paciente presenta dolor localizado en el surco ventrículo. Y eso indica que hay lesión de la mucosa del piso. Doctor, disculpe. ¿De qué es el signo de Popeye? Porque yo he escuchado que está relacionado con eso también. No, no sé, primera vez que escuché El signo de Popeye es una ruptura del bíceps, creo. Puede ser que se forma así como una masa, ¿no es cierto? Sí, puede ser ruptura y se contrae el músculo. Creo que sí. Parece a Popeye, algo así. Algo así la había escuchado, sí. Pero no, sí hay signo de músculo. Se rompe y el músculo se contrae y se hace como una masa y pareciera que tuviera un tremendo bíceps con ruptura. Sí. Pero eso es. Se ve rara vez, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo del signo de Popeye. Ya, sigue. En cuanto a la maniobra del brazo caído, bueno, el médico le va a pedir al paciente que lleve A 90 el grados. brazo a 90 o Y 120. lo suelta, ¿no es cierto? Ajá, y si cae y no lo mantiene, eso va a ser la maniobra. Va a decir que la maniobra es positiva, ¿no? Ya. Acompañado de esto. ¿Y qué significa cuando cae el brazo no puede controlar que ha habido Ajá. presión en dónde? En el manguito rotador. El manguito rotador. Sí. Ya, perfecto. Y sobre todo el supraespinoso, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Luego está la maniobra del arco doloroso superior. Aquí se le va a solicitar al paciente que realice una abducción activa del hombro desde la posición anatómica, ¿no? De 0 grados, hasta la máxima elevación posible. El arco medio, ¿sí? Arco doloroso superior. Ya. Esta va a ser positiva cuando el paciente va a presentar un dolor entre los 60 a 120 grados, como se muestra en la imagen, y que posteriormente disminuye si va a superar el rango. Ya, perfecto. Y significa que se ha lesionado el supraespinoso también, ¿no es cierto? Supraespinoso, ya, sigue. El arco doloroso medio terminal, bueno, es casi parecido, ¿no? Pero en este caso, a la hora de elevarlo, el miembro tiene que llegar hasta los 180 grados, ¿no? Y se presenta el dolor tanto en los 170 como en los 120, ¿no? Quiere decir que esta es una maniobra, está positiva la maniobra del arco doloroso, ¿no? Y bueno, normalmente... Clavicular, ¿no es cierto? A ese nivel está la lesión. Ya en la articulación. No, está entre 120 y 180, Ajá. ahí aparece el dolor. ¿Sí? Ya, está bien. Superior, medio, inferior, ya está. Otra pregunta es, dentro de las deformidades articulares de las manos están los dedos en Boutonniere, cuya deformidad se caracteriza por, bueno, aquí está el Boutonniere, que son dedos en ojal. Flexión proximal, ¿no es cierto? E hiperextensión distal. Perfecto. Y sus causas más frecuentes son el artritis, por ejemplo, el traumatismo fluido. Artritis, trauma, sí, pero cualquier cosa puede pasar. Ya está. Otra es en el examen de las rodillas, la inestabilidad anteroposterior conocida
pones y tú jalas nomás. Ajá, la tibia. Y lo tienes que comparar con y esto, ¿no? y si se desplaza, inclusive hay grados, 3 milímetros. Sí, acá te lo tengo. Ahí está, revisa los grados. A ver, a ver. Ah, sí, que está en PDF, ¿no? Sí. Ah, ya fue. Pero esto quiere decir que si esta maniobra es positiva hay una rotura de los ligamentos. Ligamento cruzado alternativo. Y eso hay que ver, ahí van a llegar pacientes, doctor, cada vez que camino siento que la pierna se me va. Entonces ahí ve hacia él, lesión del ligamento cruzado, y eso tiene que, para estabilizar la pierna, tiene que repararlo quirúrgicamente. Ya. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones no es un criterio del lupus eritematoso sistémico? Aquí he colocado de manera dinámica todos los criterios. Ahí está. Sí. ¿No? Tenemos fotosensibilidad, que sí es parte de un criterio, la presencia de cuerpos antinucleares también es un criterio, psicosis también, derrame pericárdico también, pero excluimos todo esto de la trombosis, ¿no? Habíamos dicho como su compañero anterior la trombocitopenia. Ajá, cursa con trombosis. No la trombosis. Muy bien. Sí. Ahora tenemos, ¿cuál de las siguientes patologías es más frecuente en hombres que en mujeres? Bueno, nos dice A, dermatomiositis, B, espondilitis anquilosante, C, artritis reumatoide, D, artrosis, E, lupus eritematoso sistémico. Definitivamente la espondilitis. El resto es de mujeres. Luego, acá hay otra pregunta que dice, una paciente de 45 años presenta dolor y aumento de volumen de las articulaciones de las manos de 3 meses de evolución. Refiere que despierta con las manos rígidas y que demora entre media hora y 1 hora en poder movilizarlas normalmente. Al examen físico se observa artritis en una muñeca y otras articulaciones interfalángicas proximales en cada mano. Aquí el diagnóstico más probable sería artritis reumatoide, ya que un factor principal sería el género, ¿no? Ya que el 70% de los casos de artritis reumatoide se dan en las mujeres. Otro sería la edad, ¿no? Ya que tiene mayor incidencia entre los 30 y 60 años y la paciente tiene 45 años. Y sobre todo que refiere que despierta con las manos rígidas y que va a demorar, ¿no? Eso es un signo de alerta de la artritis reumatoide. La rigidez en periodos de tiempos largos. Sí, el otro que solamente está localizado en articulaciones no te dice que haya compromiso sistémico como tú. En la artrosis la edad es a partir de los 50 años, la primaria, ¿no? Entonces eso va más a favor de la artritis reumatoide. Muy bien. Ahora dice, describe las características asociadas al síndrome de Cres. Bueno, el síndrome de Cres más que todo es como un acrónimo o algo así, ¿no? Que se divide por las iniciales. La C es de calcinosis, ¿no? Que viene a ser el depósito normal de sales de calcio en la piel y tejidos subcutáneos, sobre todo en los dedos y codos y antebrazos. La R vendría a ser de Raynaud, que es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que venían a ser los espasmos episódicos de las arterias digitales desencadenando por el frío o el estrés, ¿no? Estos se van a poner de 3 colores. Primero inicia de un color, luego está la E, que viene a ser alteraciones esofágicas, que mayormente es el reflujo de ácido y disminución de la motilidad del esófago. La E viene a ser de esclerotactia, que es el engrosamiento o endurecimiento y retracción de la piel de los dedos debido a la fibrosis lántica progresiva. Y la T sería de telangiectasias, que son dilataciones capilares visibles en la piel y mucosas. Especialmente salen en la cara, labios, manos y mucosa. O sea, como alteraciones lo ponen como reflujo, digo, yo tenía entendido que era disfagia, pero en fin. Sí, también. Disfagia, sí tenía entendido que era más disfagia ese reflujo, pero en fin, alteraciones. Sobre qué es más frecuente, qué no es más frecuente, a veces ahí hay que tener cuidado, depende pues de la serie, ¿no es cierto? De repente lo único es más reflujo, de acá es más disfagia, entonces la cosa que hay los dos, ¿ya? Ahí está. Luego está, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más frecuente en los pacientes con esclerodermia sistémica limitada? Y bueno, no podría ser artritis de pequeñas articulaciones, porque eso sí se puede presentar, pero es poco frecuente y es leve, sin erosiones ni enfermedades importantes. El eritema cutáneo se observa más en el lupus eritematoso sistémico, y en cuanto a fibrosis pulmonar es más típica de la forma difusa de esclerodermia, no de la limitada. Y es una manifestación clara de esclerodermia sistémica limitada, el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que ya lo mencioné. Por ahí subclasifican a la esclerodermia como limitada a piel y la sistémica, limitada a la sistémica, ¿no es cierto? Y el fenómeno de Raynaud está
el síndrome de Reiter se caracteriza por, bueno, aquí he colocado la triada, que viene a ser uretritis, artritis postinfecciosa y conjuntivitis, ¿no? Que vendría a ser la C. Esa es la triada clásica. ¿Ya? Lo que pasa es que algún tiempo trataron de cambiarlo, pero esa es la original. Reiter, o Reiter. La bailarina. Ya. Por la bailarina. Eso, hicieron meter de contrabando a la bailarina. Y esta. Ahí está, Palomino de. Sí. Ya. Sigo con la pregunta 31. Una paciente de 44 años consulta por una artralgia de varias semanas de duración asociada a marcada rigidez matinal de 2 horas de duración. Examen de aprecia artritis en ambas muñecas de algunas articulaciones metacarpofalángicas, es decir, y el diagnóstico más probable. Entonces, empezamos primero por la opción A, que es la artritis psoriásica. ¿Hay compromiso de piel? No hay, no informe, entonces fue descartado. Artrosis, También no es que pasa fuera. artrosis. Ya. Todo el tiempo, ¿no? Hay compromiso sistémico solo articular. Solo articular. Ya, Digamos, se aleja un sí, poco. también. Esclerodermia, hay fibrosis. No, no y está ya la nos quedamos con artritis cubana. la rigidez, la simetría de pequeñas articulaciones, sobre todo, la edad, ¿no es cierto? Hay algo más. Y la rigidez más una hora, ¿no? Ya, por ahí nos faltaría qué cosa, los marcadores inflamatorios no están informados. y el factor reumatoideo, ¿no es cierto? Ya, tiempo, ahí está, más de dos horas. No, para tiempo son varias semanas, no dice cuánto, más de 6 tiene que ser, ¿no es cierto? Ya, voy ahí, ya, pero sí, pasa, ahí está. La siguiente pregunta describe los criterios diagnósticos de la arteritis de la arteria temporal, ¿no? Ya. Son Edad. 5, edad mayor o igual a 50 años, Cefalea de nueva aparición, ¿no? Localizado en la región temporal, Sí. anomalía de la arteria temporal. Se puede palpar, ¿no es cierto? Muy bien. Velocidad. Claro, el PCG alterado, ¿no? Ya. O también puede elevarse el PCR, ¿no? Muy bien. Y Tres, ¿no? una biopsia, ¿no? Perfecto, está bien. Si se cumple más de los 3 criterios, bueno, ya es. Sí. Hipopio. Sí, en este ojo se evidencia una pus, ¿no? Incluso la anterior horizontal es pus, como eso es leucocito, es fibrina. Eso es pus, pues. Exacto, se denomina hipopio, se está acumulando material de medicina allí. Entre las causas de esta patología, por ejemplo, es una infección grave como una endoftalmitis, que puede ser bacteriana o fúngica, que es una infección grave en el globo ocular, o también una inflamación con una uveitis anterior severa, ¿no? Que también eso está asociado a enfermedades autoinmunes. ¿Y cuál? La uveitis anterior severa. Sí, ¿dónde se ve la uveitis, verdad? Enfermedades Espondilitis anquilosante, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Luego tenemos este niño con escleras azules, ¿no? Sí, aparte de la osteogénesis imperfecta, ¿en qué otra patología se puede ver reumatológica? Porque es adelgazamiento, ¿no es cierto? De la esclerótica. Azules se puede ver. ¿En qué otra patología? En artritis reumatoide, ¿sí? Que se llama, entonces, ¿no es cierto? En la que hay debilitamiento de la esclera. Se llama, ¿cómo se llama? Bueno, eso Esclerocalacia perforante, ¿sí? Ya, en la artritis reumatoidea también se puede ver. Ya, eso corresponde a la osteogénesis imperfecta, ¿no? Que es Sí. una enfermedad solo genético, hereditario. Colágeno tipo. ¿Cuántos tipos de colágeno existen? 5. 23 tipos de colágeno, ¿sí? Te quedaron cortos. Listo, tipo 1. Bueno, tenemos ahora este ojo enrojecido que corresponde a una conjuntivitis infecciosa. Las causas pueden ser virales o bacterianas, ¿no? La viral que es la más común, causa enrojecimiento y lagrimeo, pero en cambio la bacteriana sí, aparte del enrojecimiento puede secretar lo que es una secreción purulenta, mejor dicho, ¿no? Incluso hasta puede ser. Pero dentro de la conjuntivitis no infecciosa, ¿qué pensaría? Una autoinmune, ¿no? Claro, Una autoinmune. la que había mencionado. Yo En alemán. ¿Verdad? El síndrome de Reiter.
No había dicho conjuntivitis, uretritis y artritis, ahí está, pues Ay, no galantitis. necesariamente. No, galantitis, quítate el nombre galantitis. Pero usted lo puso en su PPT. No, es uretritis, artritis, ¿sí? Conjuntivitis y uretritis, ¿sí? No galantitis. Si le he puesto entonces está mal. En la siguiente imagen tenemos que... Muy bien, líquido sí, articular. la piel tiene pues una manifestación cutánea vascular, ¿no? La manera de una red, ¿no es cierto? Sí, es reticulado, es un patrón cianótico reticular, ¿no? Perfecto. Es transitorio. Tenemos podemos clasificarlo entre la fisiológica benigna o la patológica, ¿no? La fisiológica benigna se le denomina bien cutis malmorata, incluso con el calor puede ceder, se debe a un vasoespasmo funcional del frío. En cambio, cuando no desaparecen con aplicados de calor, se le puede asociar a alteraciones estructurales, trombóticas o incluso hasta síndrome vasculitis o síndrome antifosfolípido, que son ya trastornos autoinmunitarios, ¿no? Tenemos aquí las pápulas de Gottron, que esto es propio de la dermatomiositis. Pues que es una miopatía inflamatoria idiopática, ¿no? Que corresponde a una enfermedad autoinmune también, sistémica, que se afecta aquí la piel y también los músculos, ¿no? La piel, pues, aparecen estas pápulas que se ven en la imagen, o también puede haber un eritema en el biótropo, en lo que son los párpados, ¿no? Perfecto. Y luego los músculos, pues, produce la miositis, ¿no? Que causa la debilidad muscular proximal. La polimiositis. Dermatomiositis y polimiositis es una enfermedad. En algunos casos se afecta más la parte muscular, en otros casos más la parte de piel y otros igual, ¿cierto? Muy bien. Aquí en la imagen vemos la vértebra que está en forma de cuña. Perfecto. ¿Cómo se denomina? Es una esponjitis infecciosa o espondilodicitis infecciosa. ¿Acá asociada a qué cosa? Tuberculosis de columnas o mal de Perfecto. ¿no? Eso. Sí, también podría ser un diagnóstico diferencial de un mieloma múltiple, una metástasis que haga... No, el mieloma múltiple más produce lesiones en sacabocados, ¿sí? Pero no te destruye, erosiona. Puede destruir, pero más son lesiones en sacabocado. Hipodensas dentro de la vértebra se ven lesiones así. Perfecto, que sigue. Tenemos luego la podraga, que es esta Inflamación de monoarticular, ¿no? Articulación tarsofalángica del primer dedo, ¿no es cierto? Patognomónico de la gota, ¿no? De las botas. Artritis monoarticular aguda, es una inflamación de la articulación que sucede en personas que tienen una uremia alta, ¿no? Un ácido úrico de sangre elevado, ¿no? Es una crónica, ¿no? Cuando se afecta la primera articulación del dedo se llama podagra. Algunos pueden debutar con afección de la rodilla. ¿Cómo se llama en ese caso? Podagra. Y algunos raros, la cadera, ¿cómo le llamaría si se afecta la cadera por gota? Posagra. Pero eso ya no es invención. Podagra y gonagra, ¿sí? Lo más frecuente es la podagra. Muy bien. La imagen muestra una deformidad del cuello de cisne. Perfecto. ¿Qué es este tipo de deformidad? Está compuesta por tres componentes. Es primero tenemos la flexión de la articulación interfalángica, que es justamente la metacarpofalángica, que vendría a ser la de aquí, ¿no? Que es también la flexión. Ambos aquí se flexionan y la de aquí se hiperextensiona. Con hiperextensión. Hiperextensión, ¿no? La interfalángica proximal. Aquí está asociada a artritis reumatoide, ¿no? En este caso, ¿no? La causa más común. Luego tenemos el PITS o pitting unguial, pues que son esas depresiones En la uña. con unas manchas en forma de color aceite, ¿no? No la depresión, Principalmente, sí. También corresponde esto bueno, es un fuerte predictor, ¿no? La artritis psoriásica, ¿no? Sí, la única manifestación en piel que puede tener un paciente con artritis psoriásica. Es la única. A veces el paciente no es flash. Esta manifestación, esta patología corresponde al lupus eritematoso cutáneo crónico. Sí. Se compone de tres
manifestaciones, que es el eritema, la atrofia cicatricial, bueno, la atrofia cicatricial y una hiperkeratosis, ¿no? Que son unos tapones foliculares, ¿no? Todo esto, a comparación del lupus sistémico, pues esto es localizado, ¿no? Puede ser la interpretación perfecta. También, y hay alopecia también. Sí. Luego está la dactilitis, que la dactilitis es, pues, es inflamación, como se ve del dedo, pero está compuesto por tenosinovitis, sinovitis e intesitis, ¿no? La tenosinovitis, que es pues la inflamación pues, de la vaina del tendón, la sinovitis, que es la inflamación de la articulación, y la entesitis, que es la inflamación de los puntos de los tendones, los ligamentos, ¿no? Y claro, el edema también del tejido blando, ¿no? Entonces la característica principal es la desaparición de las líneas de expresión, de las arrugas, ¿no es cierto? No hay nada de acá, están las arrugas de acá, no hay nada. El dedo salchicho. Por eso se le llama también dedos de salchicha, o dedo de salchicha. Muy bien. Tratando el caso de decir que es la rutina, bueno, es una situación de dificultad para moverse en las mañanas. Bueno, se suele principalmente a artritis reumatoide, que sería el paradigma, a lupus eritematoso sistémico, a una poliomía reumática y una espondilopatía. La artritis reumatoide prácticamente va a tener una duración de 30, mayor a 30-60 minutos. Y bueno, acá no sé que se diferencia de la artritis breve de pocos minutos, que puede verse en la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa, donde el dolor y la rigidez empeorarán con el movimiento y mejorarán con el reposo. Diferencia entre la artralgia y la artritis. La artralgia sería, pues, más que todo un dolor en la articulación, mientras la artritis sería una inflamación. La artralgia sería subjetiva y la artritis sería efectiva. El cual en la artralgia nos dice que no hay signos clínicos de inflamación, en el cual la artritis sí hay, por ejemplo, está el dolor, jaleo, rubor, la pérdida de función y el tumor. En la artralgia también dice que puede ser causada por múltiples factores, no siempre es inflamatorio, por ejemplo un trauma o una fibromialgia. En la artritis indica que casi siempre es una enfermedad articular subyacente, como ya sea infecciosa, autoinmune o también metabólica. Cuál nos dice también que toda artritis duele, puede causar artralgia, pero no toda artralgia es artritis. La siguiente radiografía de manos corresponde a un paciente con artritis reumatoide, describe las características radiológicas en manos en la artritis. Tenemos una que es la osteoporosis periarticular, que será que el hueso cerca de las articulaciones se ve más lavado, también más transparente. En la pérdida del espacio articular, donde el cartílago se va a destruir, haciendo que los huesos de la articulación estén más juntitos. Las erosiones óseas marginales, donde son las mordeduras o defectos en los bordes de los huesos, especialmente en las articulaciones metacarpofalágicas, en los nudillos típicamente, e interfalágicas proximales, donde está el dedo medio de los dedos. Este es el signo más característico. Con respecto a las extremidades, es que es común ver una desviación de los dedos hacia el lado de la meñique, una debilitación cubital o ulnar. Y la localización típica, donde estos cambios son simétricos, se aplicarán predominantemente en las articulaciones de los nudillos y las articulaciones del medio de los dedos, mientras que las articulaciones de la punta de los dedos suelen estar estrechadas. En la causa más frecuente del lumbago agudo, el lumbago agudo es una aparición repentina de dolor en la parte baja de la espalda, en la columna, que suele durar de algunos días hasta un máximo de 4 o 6 meses. Suele ser un dolor de tipo mecánico, ya que empeorará con el movimiento y pero mejorará con el reposo. Aquí la alternativa sería compromiso mecánico, ya que representará más del 90% de los casos de dolor lumbar agudo en la práctica clínica. También incluirá causas como las disfunciones musculares o ligamentarias, alteraciones posturales y degeneración discal, psicopresión nerviosa significativa. La causa sería una esguince o distensión muscular, una disfunción articular menor o una degeneración discal leve. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una mujer de 40 años que presenta fenómeno renal? Bueno, como ya les mencionaron mis compañeros, el fenómeno renal es un más exagerado de las arterias pequeñas de los dedos. Se desencadenan por el fluido del estrés, también causa cambios de color en los dedos, ya que se ponen blancos, azules, a rojos. Es primario y secundario. El primario es cuando ocurrirá un solo signo de enfermedad asociada en un común
se presenta la esclerodermia, que es la principal sospecha, ya que dice que el fenómeno de Raynaud es el síndrome inicial y más frecuente de la esclerodermia. Aparecerá más del 90% de los pacientes. A menudo es el primer signo que aparece años antes que otros síntomas como el envejecimiento de la piel. Y también nos menciona que a esta edad, de la paciente que tiene 40 años, aunque el Raynaud primario es posible, los médicos deben sospechar fuertemente que podría ser secundario a una enfermedad autoinmune. Las 6 características del dolor articular benigno y de la alarma asociada al dolor articular. Bueno, del benigno tenemos que mejora con el reposo y también mejorará con la actividad carga. En cambio, la alarma asociada a dolor articular va a tener un dolor inflamatorio donde va a mejorar con el reposo y va a mejorar con el movimiento con una rigidez matutina prolongada. El otro sería una rigidez, va a estar asociada a una rigidez matutina breve de menor a 30 minutos, mientras el otro va a tener una poliartritis simétrica, ya que será una afectación múltiple de articulaciones, más de 4 articulaciones, especialmente en manos y en de forma asimétrica. El otro va a estar localizado en una o pocas articulaciones, típicamente de la carga de rodillas, las caderas o también en formas interfalángicas. El dolor articular signos sistémicos, fiebre, sudoraciones nocturnas, prioridad pero de peso, pero no intencionada, astenia también marcada. Sin signos inflamatorios, donde no hay calor, rubor ni hinchazón. El otro es manifestaciones articulares, nódulos subcutaneos, las exantemas, las úlceras orales o síntomas oculares. El otro está asociado a síntomas constitucionales, donde no va a haber fiebre, pérdida de peso, pero también malestar general. El otro está asociado a una artritis con derrame, calor, rubor y evidente. No sugiere artritis séptica y también microcristalina aguda, donde va a ser la aorta o la pseudoaorta. En cuanto al último, el dolor articular benigno va a ser una progresión física estable, donde no va a haber deformidad progresiva, inestabilidad articular importante. Y por último, el alarma asociado al dolor articular va a ser síntomas neurológicos como la debilidad, la palestesia, el dolor radicular, que se deberá a una compresión nerviosa. El síndrome de Ferti tiene una actividad clásica que va a ser la artritis reumatoide, la neutropenia, que va a ser la más importante acá, y el adenomegalia. La artritis reumatoide es generalmente positiva, ya que es un factor reumatoide positivo. El adenomegalia obviamente agrandamiento del vaso, y la neutropenia va a ser la disminución de los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco esencial para combatir infecciones, ¿no? O sea que el problema central del síndrome de Ferti es la neutropenia, una drástica disminución de los neutrófilos, que son la primera línea de defensa contra las nuevas infecciones bacterianas. Esta inmunodeficiencia severa es la consecuencia directa más grave, ya que predispone a infecciones recurrentes, especialmente tales como la neumonía o sepsis. Clínicamente dice que esto se manifiesta y se agrava por hallazgos característicos clínicos, como las úlceras en las piernas, que no cicatrizan bien, pero debido a la vasculitización y a la parte de glóbulos blancos, junto a una hiperpigmentación de la piel que reflejará la cronicidad del proceso inflamatorio, como hemos tenido. El síndrome de Kaplan, bueno, esto por ejemplo está asociado pues a una neumoconiosis, como aquí lo vemos. Básicamente es los trabajadores que trabajan en minas y como una intoxicación por polvo, algo así. ¿Cuál es una infección que combina pues también la neumoconiosis, la artritis reumatoide? La neumoconiosis es una pulmonar con emisión de polvos, también como el mineral de carbón, antracosis y liposis. Sé que los pacientes desarrollarán nódulos reumatoides terminales grandes y múltiples de 0.5 a 5 centímetros. Es una entidad rara que demuestra la interacción entre una exposición ambiental, no son los nódulos cutáneos típicos de la artritis, sino nódulos dentro de los pulmones. Aparecerán en pacientes mineros, trabajadores de celdas, especialmente todos los que se especializan en minas. Dice que también se cree que la inhalación del polvo sensibiliza el tejido pulmonar cuando el paciente desarrolla artritis reumatoide, pero su sistema inmunitario hiperactivo reacciona de forma exagerada en el pulmón, formando así estos nódulos reumatoides masivos alrededor de las partículas del polvo. Las características que tiene el derrame pleural asociado a la artritis reumatoide. Pero aquí tenemos que el derrame pleural en esa artritis no es una simple complicación, sino que es una manifestación sistémica directa de esa enfermedad. Representa la extensión del proceso común inflamatorio desde las articulaciones de la pleura hasta la pleura hasta el final membrana que recubre los pulmones. Bueno, también va a tener una lesión que va a ser la huella dactilar en el líquido
Sus características no son tan positivas, pero pueden sugerir un fuertemente diagnóstico individuo sin conocer esa historia del paciente. Entonces tenemos aquí la forma bioquímica en la glucosa desaparece, que se le como característico famoso en este derrame. El remoto de la glucosa es extremadamente baja o inclusivamente indetectable. Esto ocurrirá porque las células inflamatorias que recubren esta pleura, principalmente los neutrófilos y los macrófagos, consumirán la glucosa de forma activa, también intensa, donde va a existir un engrosamiento de la membrana pleural que desnucleará el paso de glucosa en la sangre. Este es un proceso, se llama un proceso metabólico voraz que agota el azúcar en la cavidad cerebral. Dice que este derrame también va a ser notorio por su persistencia y recurrencia, a menudo que es crónico, pudiendo permanecer durante meses o incluso años, y tiene a reaparecer después de ser drenado, responderá probablemente a los antiinflamatorios convencionales, y su manejo puede requerir terapias más agresivas dirigidas a controlar esas enfermedades de base. Es un paciente activo, pero refleja la pleura, el mismo caos inflamatorio, el inmunológico, ocurrirá en las circulaciones. ¿Es un exudado o es un transudado? La artritis es un exudado. Es un exudado. Y la característica es esta: glucosa extremadamente baja, en ausencia de gérmenes. ¿Ya? ¿Y qué cosa es extremadamente baja? Ya no se olviden, pues es menos de 25 miligramos por decilitro. Esa es la característica, que la voy a dar a este momento. Son criterios de Geiger, doctor. Cumple el criterio de la EFARES, pero tienen glucosa baja en ausencia de gérmenes. Cuando hay gérmenes, los gérmenes se comen la glucosa. Y la teoría que ha mencionado que la artritis cuando sea lesiona, ¿no es cierto?, el mecanismo de transporte activo de la glucosa de la sangre hacia el líquido pleural. Lo otro es secundario, que los macrófagos se puedan comer la glucosa, puede ser también. Muy bien, seguimos. En este caso clínico nos dice que un paciente de 77 años presenta dolor intenso y aumento de volumen en la rodilla derecha, de un par de horas de evolución. Al examen se observa dolor, edema y aumento de la temperatura de la articulación. Esas son las características clínicas que lo generarán, pues obviamente una crisis séptica, porque estamos hablando aquí de una inflamación, porque el cuadro presenta pues una artritis aguda, ya que es una sola articulación, como estamos viendo de la volumen de la rodilla, presenta un dolor intenso. En un momento mayor generará dos principales sospechas. Bueno, aquí iba a poner dos respuestas. Uno era la artritis séptica y otro que era la artritis por pseudogota, porque prácticamente ahí están las dos asociadas. Pero yo más me guié por la artritis séptica por ser una inflamación. Lo cual dice que la artritis séptica, la destrucción del cartílago articular por la infección puede ser pues, rápida y irreversible en pacientes ancianos como más susceptibles debido a unas comorbilidades, deterioro del sistema inmune o prótesis articulares, también la presentación aguda de signos sistémicos. Fiebre suele ser presente, ¿no? Aunque no siempre, pero es muy sugestiva. De que si no se diagnostica y tratar inmediatamente con esos antibióticos de drenaje, pues obviamente va a llevar a una destrucción articular permanente y sepsis. En cuanto al 54, nos dice que la conducta más adecuada puede ser realizar una artrocentesis o un estudio de líquido sinovial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Siempre les recomiendo en todo caso acá todo bien, ¿eh? Luego que pero Reynaud no se pronuncia Reynaud, se pronuncia Reynaud, Angélica, bueno, escucha, Angélica, escucha, Reynaud, no es Reynaud, se escucha feo, ¿sí? Entonces, veo que revisan bien, los felicito. Algunos pequeños detalles nada más. Perfecto. Listo, el segundo grupo. ¿Quién es el otro grupo? Doctor, disculpe una pregunta. ¿El síndrome y el fenómeno de Raynaud es lo mismo? Sí, lo mismo. Fenómeno de Raynaud, síndrome, enfermedad de Raynaud. Se usa como sinónimo. ¿Listo? Así sí. No, sí, por salud. Anda nomás. Creas conveniente. Ya.
Es mi prima. ¿Yo? Ya venimos. A ver, controla. Cierra, pero ¿La conoces? Dijo. Sí. Déjame ver a Shakira. Ah, de verdad se va. A la Shakira. El enlace no pasa nada. Muy bien, seminario de... A ver, entonces tenemos la participación de Maylin Pejerrey, Leonardo González, Iñaki Tolentino, Ángela Contreras, hasta todos, y David Sá. Amó, así es. Amado. Así es, amados. Ya. Listo. Adelante. Bueno, doctor, empezamos con el caso clínico 1. Pues prácticamente nos dice que hay un paciente de grande de 25 años con un tiempo de enfermedad de 2 meses caracterizado por presentar diarrea de 2 a 3 cámaras al día con un volumen aproximado de 200 cc por vez. Algunas oportunidades con interrupción del sueño, eso es importante, acompañado de dolor. Refiere pérdida ponderal de 7 kilos en los últimos 6 meses. Entre sus funciones biológicas vamos a encontrar que presenta dolencia de posiciones esta descrita, la orina sin alteraciones, el peso actual es de 55 kilos con una talla de 1,60, no tiene signos de deshidratación y un IMC 21. La revisión por órganos y sistemas, esto es importante, tiene herpes labial y inmunodeural. El laboratorio, pues, es extraño, tiene parasitológico negativo, la reacción inflamatoria en heces es positiva y el conjuntivo también es negativo acompañado. Bueno, con las preguntas, analizándolo un poco, empezamos con que nos dice si la diarrea es orgánica o funcional. Está este cuadro que ya lo mencionó usted. Correlación de los ¿Qué moléculas. cosa es? ¿Orgánica o funcional? Al final va a ser orgánica. Es orgánica. ¿Por qué? Estos son los puntos importantes, por ejemplo. La diarrea, el volumen no tiene nada que ver. Por la noche. Pero más que todo es por lo que es continua, una que también es crónica y otra, por ejemplo, un dato importante que usted mencionó también es que afecta No respeta el sueño. Respeta el sueño, es crónica. Y esto de ¿Ha habido pérdida de peso o no? Sí, también es pérdida de peso. Pérdida de peso, hay síntomas sistémicos asociados. El resto, no, ¿cierto? Bueno, algo que coincide también es esto, que el laboratorio generalmente es anormal, porque nosotros en la funcional sí coincide, pero el laboratorio se dice que es anormal porque el parasitológico es negativo, pero hay reacción inflamatoria positiva. Hay reacciones inflamatorias. Pero hay parásitos que los cuales los laboratorios tienen que especificar la función especial. Por ejemplo, para las coccidias tienes que especificar la coloración de semillas, si no, no lo van a ver y que puede salir negativo y puede haber parásitos. ¿Sí? Por eso que el parasitológico no define muy bien. Si lo encuentras es orgánico, pero el hecho, si no lo encuentras, no descarta que sea orgánico. Muy bien, Pero bueno, el resto sí. Ya. La diarrea es aguda o crónica, pues prácticamente es crónica. Este cuadrito nos menciona. Otro dato importante es que,
tiene más de 2 meses. Generalmente cuando es aguda dura menos de 2 semanas y cuando es crónica dura más de 4 semanas. Perfecto. Otra que por también, ¿cómo se llama? Aunque no hay exámenes que lo digan, pero generalmente por la causa. Ya, no seguimos. Sí. Sigue. ¿Qué tipo de diarrea, de forma, mecanismo fisiopatológico? Es exudativa. Ya tanto por estos de acá, por ejemplo, porque ya diferentes síntomas que nos menciona el paciente nos señalan que al final hay una inflamación. ¿Por la presencia de qué? ¿Por qué es exudativa? ¿Qué elemento dice este es exudativo? ¿Los electrolitos? Los leucocitos. Leucocitos, perdón. Que eso se ve en la reacción inflamatoria positiva. Es inflamatoria, ¿ya? El resto no. Sigue. Y exámenes auxiliares adicionales solicitaría pues, un hemograma completo para descartar la anemia, las proteínas totales, porque también menciona que está perdiendo un montón, para ver el grado de desnutrición y pérdida proteica, el BCG y PCR para ver el grado de inflamación, obviamente los electrolitos séricos, Puede haber un problema. ¿Qué más? y otra cosa, serología para VIH, por la inmunosupresión, porque sugiere inmunosupresión La para el cuello presencia toral. de herpes crónico es un criterio de SIDA, VIH-SIDA. Y más dirigido para la inflamación intestinal, pues una colonoscopia con biopsia. Eso es cuando hay colitis sedativa, pero primero tienes que buscar. Es que no menciona cuál es la enfermedad en sí, pero bueno. No, pero ¿en qué sospechas? 23 años, que ha perdido peso, ¿sí? Que tiene herpes labial crónico, que tiene VIH, ¿cierto? Y bueno, Falta ahí que estudie la continental, Qué maldad. Doctor, disculpe, el VIH, el herpes que produce diarrea crónica. No, la diarrea crónica en este caso, si es un VIH es por agentes oportunistas, isospora B y escritos por ellos, para lo cual se necesita la coloración especial. ¿Ya? digo que Ya, sigue. digo que ¿Qué más? Ya está bien, ya, seguimos. Ya. Una pregunta, ¿qué sucede cuando la diarrea es exudativa pero con coprocultivo y parasitología? Básicamente va a sugerir una causa no bacteriana común, o sea, pueden haber Perfecto. involucrados patógenos bacterianos, pero no va a ser muy fácil reconocerlo en un análisis. ¿Y cuántas condiciones asociadas va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal? Ahí lo que dice la colitis, lo de la colonosis, está bien. ya. Colitis por medicamento, linfoma o neoplasia intestinal y infecciones por citomegalovirus y micobacterias. Tuberculosis y citomegalovirus, ¿no es cierto? Algunos gérmenes que son difíciles de cultivar, entre el Clostridium difficile, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se hace por serología, ¿ya? Pero el Clostridium difficile te va a dar una diarrea aguda. Entonces, citomegalovirus, micobacterium y VIH-Sida. ¿Dónde está el VIH-Sida? Tienes que ponerlo. No, pero ahí está muy bien. Ya, 10 marcadores para VIH-Sida, ahí está. El juguete oral, Ya, la neumonía por neumocitis carínica, girovesis, está bien. el sarcoma de Kaposi, tuberculosis pulmonar, causa pulmonar, neumonía bacteriana recurrente, encefalopatía por VIH, linfoma Hodgkin, retinitis por citomegalovirus, criptosporidiosis crónica y taxidermosis cerebral. Hay más, ¿no es cierto? Diarrea por esos, lo ha puesto diarrea por esos por abel, diarrea por ricos, ¿sí? Linfoma, aparte del linfoma no Hodgkin, hay el linfoma primario del sistema nervioso central, hay el linfoma hasta lo opuesto, ¿no es cierto? También hay el linfoma de Burkitt, ¿no es cierto? El linfoma inmunoangioplástico. Aparte de eso, ¿qué más hay? El síndrome consultivo es un criterio diagnóstico, ¿sí? La pérdida de peso de más del 10% en un lapso menor de 6 meses. ¿Qué más hay? Ya. Cáncer cervical en mujeres, cáncer de cuello uterino en mujeres, otro marcador. ¿Sí? Puesto la toxoplasma cerebral, ahí está toxoplasma cerebral. La leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada a virus JC y 25 marcadores. Ya, muy bien, seguimos. La disfagia en pacientes con VIH-Sida va a ser suspensivo de esofagilitis infecciosa Sí. o candidiasis.
Ya, muy bien, de estas tres, pues los tres pueden dar herpes, citomegalovirus y candidiasis, pero ¿cuál es más frecuente? La candidiasis. En más del 80% es candidiasis. Entonces, cuando un paciente con SIDA dice, tengo disfagia, tratamiento antimicótico. Si no responde, recién hacemos endoscopia, ¿ya? Para que no contamine los equipos. Sigue. Paciente con VIH y lesiones violáceas en piel y otras estructuras. Diagnóstico sarcoma de Kaposi, que es otro marcador clínico, ¿sí? Para sí, como que lesiones violáceas. Ya está. Sí, búsqueda de Kaposi tendencias para los oportunistas digospora y digosporidio para solicitar el estudio parasitológico con relación solicitaría tienes que especificar parasitológico, búsqueda de coccidias. Entonces el laboratorio ya sabe que tiene que aplicar esta correlación, a decir, si no, no te sale negativo. Ya está, seguimos. Muy bien. Y bueno, esto es un cuadro ordenando el enfoque de pacientes con diarrea, que pacientes pediátricos es más común que el rotavirus, en adultos Campylobacter. Muy bien. En viajes recientes vamos a tener la diarrea del viajero con la Escherichia coli. Consumo de alimentos por la toxina por Estafilococos. Asociado a VIH y SIDA, Ahí está. vamos a tener la Ictioparabeli y Pictosporidio, la diabetes, alteraciones intestinales. Que da sobrecrecimiento bacteriano. En cirugías de pacientes con antecedentes de reflexión por delio y ya. Y asociada a mebiasis. Entonces, dice que es diarrea Ya, bueno, para seguir con el caso clínico 2 tenemos una paciente mujer de 54 años, obesa, con un tiempo de enfermedad de 10 horas, que se caracteriza por un dolor en el cuadrante superior derecho, tipo cólico. Esta paciente, luego de ingerir un pan con chicharrón, presentó dolor de intensidad de 7 de 10, tipo cólico. Se medicó con Fidance, pero anestésico, pero no refirió mejorías. En su examen se evidenció ictericia y durante sus estancias hospitalarias se convirtió en una fiebre cuantificada de muy bien. ¿Qué tienes ahí? La que ha hecho. Traía de Chaco. Entonces, una Con la perfecto. Preguntas. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico sinómico? En este caso, colitis aguda tenemos porque el cumple la triada de Charcot. exacto, tenemos la ictericia, la fiebre con escalofríos, el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Puede que esto haya iniciado también sí, como un cólico, como una coledocolitiasis y terminó en pero al ingerir colitis. los alimentos grasos puede haberse progresado Sí, una colitis. disparó el cálculo y al final terminó, ¿no es cierto?, en el esfínter de hoy ahí, atrapado. Perfecto. Sí. ¿Cuál es la causa más frecuente asociada al desarrollo del cólico? En este caso es la colitiasis, en la presencia de los cálculos dentro de la vesícula, y tenemos que la obstrucción se da en lo que es el conducto cístico. Esto se produce cuando un cálculo obstruye el conducto cístico con menor frecuencia al intentar pasar al conducto colédoco, que es en la etapa 5 más o menos, que genera una contracción dolorosa en la vesícula. Bueno, normalmente suele estar aquí, pero a veces también pueden pasar varias veces. Bueno, acá, ¿qué es el síndrome de Mixo? Bueno, en este caso es cuando representando la porcentaje de los pacientes con colelitiasis, consiste en un cuadro de ictericia obstructiva secundario a una infiltración por un quinto, o en este caso en el infundíbulo de la vesícula o en el conducto cístico, lo que va a hacer que haya una compresión del conducto hepático común de manera extrínseca. Se van a diferenciar por clasificar de dos tipos. Soul-Marchery, que tiene dos tipos más generalizados, que el tipo 1 lo considera como una compresión externa del conducto hepático común por un hito impactado, y el tipo 2, que es una presencia de una fístula colecistocoledocal. Pero esto se ve más a fondo por tercios y magnitudes en la clasificación según Senders y Coles, donde vemos que la de tipo 1
compresión extrínseca de la vía biliar común por un colículo impactado. En el tipo 2 vemos que hay una afectación de 1/3 de la circunferencia de la vía biliar. Después tenemos en la del tipo 3, que ya es una afección de los 2/3 de la circunferencia de la vía biliar. Y en el tipo 4 vemos que hay una afección de toda la circulación. La circunferencia de la vía biliar principal. En el tipo 5 vemos una presencia de una fístula colecistoentérica. Bueno, puse una imagen más referencial, donde esta puede pasar a lo que es el duodeno, en este caso, puede pasar Pero mi dice es un área de multilingüe. sí. Uno lo puede diagnosticar. Claro. Sí, sí, Ah, sí. se da cuenta que el cálculo ni está en el colegio ni está en el sistema. Área de multilingüe. Ya, muy bien. Doctor, pero no hay un signo o síntoma que No, colegio policía. es abrirlo. Ellos se dan cuenta que el cálculo no está en el colegio, no sigue en el sistema. Por eso es de compresión extrínseca. El cálculo común, principalmente. Ya está. Me sigue. Es una paciente de 60 años, la acudida de emergencia tuvo una enfermedad de 2 meses por presentar dolor abdominal recurrente en el abdomen superior sordo de intensidad de 4 a 10, sede con la medicina, y hace una semana mandaron a piel y ojos amarillentos. El motivo de esta consulta requiere que haya una pérdida ponderal de 5 kilos, y el examen se nota que el abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, pero le llaman la presión a vesícula palpable dolorosa. La pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico sindrómico? Y lo que hemos detectado es síndrome histérico positivo, porque si, como dicen, no es palpable y no doloroso, entonces lo más probable es que en el signo del Pulvo 7 río, ¿no es cierto? pulsión cerebral, Y eso es asociado a cabeza. cáncer de cabeza de gato. Muy bien. En la hepatomegalia dolorosa, bueno, vamos a ver que el dolor se va, digamos, a percibir en el hipocondrio derecho, y lo que menciona que está irradiado al hombro o a la espalda. Y bueno, eso es lo que menciona que es una distensión de la cápsula de Gleason y bueno, una compresión inflamacional. Bueno, en el caso es una comparación de la úlcera gástrica y abdominal, básicamente es que, por ejemplo, cuando eso se da tras la comida, de 30 a 60 minutos cuando la persona come, entonces siente que como que le duele, y eso la persona trata de ya no comer, inclusive baja de peso, o sea, tiende a bajar de peso. En cambio, la duodenal es que la persona cuando come como que mejora los, digamos, los síntomas, y por eso que gana peso, básicamente. Y claro que empeora de noche, ¿no? Por el ayuno prolongado. En relación al dolor de la úlcera gástrica, es variable. Algunos mejoran, otros no pasa nada y otros empeoran. Es variable. Es la respuesta más correcta. No es bajante, así que no es nada. Bueno, el porcentaje de úlceras sintomáticas decía que era de 20 y 30% de las úlceras gástricas. Y hay pacientes que llegan solo con hemorragia digestiva. ¿Y qué pasó? Pero menciona también que pacientes mayores de 60 años sucede un 50%. Así es, puede subir con el ya está. Bueno, en la caso de pancreatitis, el dolor clásico y típico, el dolor clásico es como que ese dolor epigástrico que como forma de cinturón o de faja que se trae hacia la espalda, ¿no? Ya. Y en el dolor típico leve, pues es también en el hipocondrio izquierdo y en el inferior. ¿Esos porcentajes han encontrado? Sí. Sí, yo encontré al revés, el clásico es 30% y esta está 70%. Pero lo importante ya las frecuencias dependen pues a qué grupo de población has estudiado, ¿no es cierto? Lo importante es que hay un dolor, ¿no es cierto?, típico, que hay epigastralgias con náusea, ¿no es cierto? Dolor epigastralgia, pero acá le falta con náusea, asociado a náusea. Entonces, o tiene pancreatitis o está embarazada, ¿no? Ya, pero importante. Las estadísticas pueden variar de población, de tipo de grupo que has estudiado, ¿sí?
Ya, pero importante que epigastralgia asociada a náusea, descartar cualquier difícil. Muy bien. Bueno, en este caso encontré que las tasas de mortalidad baja en niños es el divertículo de Meckel, en adultos diverticulosis de colon, metastasis y en adultos jóvenes con cistitis infecciosa. Sí, perfecto. El divertículo de Meckel, adultos de enfermedad diverticular, cuanto más viejo, por encima de los 80 años, angiodisplasia. Bueno, y en adultos jóvenes puede haber colitis infecciosa. ¿Está bien? Ya. Bueno, en este caso de la apendicitis, el tipo de dolor es un dolor visceral y un dolor somático. En el caso del dolor visceral es como que a veces sucede mal localizado en un epitafio o región periumbilical. Ya. Y menciona que es sordo y más que todo continuo. Así es. Y en el dolor pariettal, bueno, como que sí está localizado, porque está en la fosileta derecha y como que, o sea, menciona que como que aumenta cuando también los signos, mediante los signos le dan, la cual es toses Eso es importante, ¿sí? Porque interrogar al paciente, porque un paciente puede venir con dolor en fosa ilíaca derecha, si se apendicitis, cuidado. Pero ¿cómo inicia? Siempre con el dolor alrededor del ombligo y migra, ¿sí? Pero no es que migra, sino que se va localizando en la fosa ilíaca derecha. Porque en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, lo que es una enfermedad inflamatoria, una anexitis, ¿sí? Inflamación de las trompas del falopio, ¿no es cierto?, puede dar dolor y simula una apendicitis. ¿Cuál es el elemento agregado para decir que es apendicitis o no es apendicitis? La presencia de la anorexia. La apendicitis siempre va asociada a anorexia, las otras no. ¿Sí? Y es en el caso de una chica que llegó 17, 18 años con dolor en la fosílica y había hasta había todo, ¿no es cierto? Y le digo, ¿tienes hambre? Porque había duda. ¿Tienes hambre? Sí, dijo, ¿te gustaría tomar su desayuno? Y le trajeron el desayuno y se puso. Eso no es apendicitis. Pasa al ginecólogo y tenía una anexitis. ¿Sí? Y la mamá, ¿pero de dónde la anexitis? Bueno, ella de chico por ahí. Anexitis. Es una inflamación de la trompa del falopio, de los anexos. ¿Y cómo? Dice, pero mire, desde su casa, sí, en su casa para eso. En su casa para diputado. Vecino de Memphis. Marco. Marco. Eddie, ¿cómo se pronuncia? ¿Eddie Murphy o Eddie Murphy? Murphy, ¿no es cierto? Es el mismo. Si quieren, hasta Murphy. Ya. Bueno, es un dolor de interrupción en inspiración profunda total y con derecho. Sí. En la línea media clavicular, en el borde costal. Respira. Respira y el logra que Deja de respirar por el dolor. ¿Sí? Y ese signo de resistencia. Bueno, eso también encontré que con una forma ya de muy general con el caso de tratar, así que acá hay mucha
inflamación muscular que está fuerte. A ver, seguimos, a ver, caso clínico. Caso clínico 4. Paciente varón de 24 años acude por presentar ictericia asociado a coluria. Refiere que hace 2 semanas, luego de haber permanecido por 3 meses en Iquitos, por motivos de trabajo, presentó malestar general, alza térmica y anorexia. Hace 3 días nota la presencia de ictericia y coluria. El alza térmica y el malestar general remitió, aunque persiste un poco la anorexia. Las funciones biológicas y anorexia. En el examen hepatomegalia la altura va a ser de 15 centímetros y los antecedentes vamos a ver que este paciente ha tenido relaciones sexuales sin protección en hijos y no ha tenido lo que es transmisión sanguínea. Nos dice qué tipo de ictericia va a presentar el paciente. En este caso vamos a ver que va a ser una ictericia directa o conjugada. Aquí vamos a ver, la directa la llamamos por la elevación de las hiperbilirubinemia directa. Colirio, coluria va a ser presencia de la bilirrubina en la orina. Y también vamos a ver que no vamos a encontrar que no va a haber color en las heces. No hay alcoholia. O sea que ya aleja la posibilidad que sea de vías biliares. Está bien. Vamos a ver que el patrón típico de la ictericia va a ser lo que es una hepatocelular intrahepática como una hepatitis viral. ¿Cómo vamos a diferenciar una ictericia intrahepática de una extrahepática? El origen en una intrahepática vamos a ver que va a ser por una lesión de hepatocitos, como puede ser por una hepatitis viral o tóxica o por fármacos. En una ictericia extrahepática va a ser por la obstrucción biliar, que puede ser cálculos, tumor o esterosis. En lo que es las bilirrubinas, en la ictericia intrahepática va a predominar la directa, pero no puede haber las 2 bilirrubinas, ¿no? Las 3 bilirrubinas no pueden estar elevadas. Su predominio en lo que va a ser en la extrahepática va a estar más elevada también lo que es la bilirrubina directa. En la intrahepática la coluria va a estar presente y en la ictericia extrahepática no vamos a encontrar coluria. Igual en la ictericia intrahepática la colia va a ser leve o no se va a presentar, y en la extrahepática sí vamos a encontrar heces pálidas. En la intrahepática el prurito va a estar ausente o quizás escasos, y en la extrahepática va a presentar, ¿no? Va a ser intenso. En la ictericia intrahepática las enzimas como el TGO, TGP va a estar elevados, y en la extrahepática las enzimas de la fosfatasa alcalina y la gamma van a estar elevados. Gamma glutamina transferasa. Muy bien. ¿Qué más? En una ecografía podemos ver que la intrahepática, las vías biliares no van a estar dilatadas, y en una ictericia extrahepática, en la ecografía sí vamos a ver que las vías biliares van a estar dilatadas. De todas esas características, ¿cuál es la más sensible, la que te indica que esto es intrahepático y esto es? ¿Cuál es la más importante de todas estas? Las enzimas, No, las ecografías. yo les he dicho de ecografía. Acá no dilatado y acá dilatado, porque el resto puede fallar, ¿sí? Ya está. Seguimos. Muy bien, la Ecografía. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? Vamos a ver que el principal diagnóstico podemos ver que puede ser una hepatitis viral aguda. Ya, ¿qué tipo de hepatitis viral? A, B, C. En los hijitos podemos ver que podemos ver que es una población que quizás no es que
Claro, mira, puede ser la B, como también podemos ver, bueno, yo por ejemplo como laboratorista tendría que, me enfoco bastante en la vivencia poblacional de allá, ¿no? Puede ser también una A porque allá no hay desagües, entonces, ya, pero en este caso va a ser una B. ¿Ya? Los antecedentes de estancia de la zona endémica, como les dije, es en Iquitos y también tenemos que ver cómo es la forma de vida de allá. La transmisión fecal-oral, como les dije, puede ser una hepatitis A o E, porque esto va a ser transmitida fecal-oral, y sexual por una hepatitis B. Sí, pero lo más que fue trabajo, sol. ¿Cuál es la capital del turismo sexual? Si vas Iquitos es para eso, ¿no? ¿Han venido de ahí? Hepatitis tóxica o también puede haber una inflamación por fármacos. Sí, pero ¿ya? Una hepatitis alcohólica o aguda y una hepatitis autoinmune. Muy bien, sigue. ¿Qué signos, síntomas de la fase Prodrómica. de la hepatitis? Persiste en la fase ictérica. Ya. En la fase prodrómica aparece el malestar general, como va a ser la fiebre, la anorexia, náuseas, vómitos, astenia y astralgia. En la fase ictérica estos síntomas van a mejorar, pero no la anorexia. Anorexia, todo en la fase, ¿ya? Muy bien, sigue. Ya. Describe los principales factores de riesgo de la cirrosis. Puede ser por una infección hepática por el virus o consumo de alcohol. Enfermedad hepática, hígado graso, alcohólico, una hepatitis autoinmune, una colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, por fármacos o una hemocromatosis, enfermedad de Wilson o déficit de alfa-1 Antitripsina en jóvenes. ¿Y cuál es un fármaco? Una medicina en cuánto más? Paracetamol. ¿Cuánto de dosis se recomienda al día para evitar toxicidad por hepática? Un gramo. No más de 2 gramos al día. ¿Sí? ¿Más de qué? No más de 2 Dos gramos gramos. al día de paracetamol. ¿Sí? Y alguna enfermedad naturista que provoque esa hepatotóxica. La uña de gato. La uña de gato. La uña de gato. Mira, sí. Ya, muy bien. Ya, lo que es el signo del falso amigo, vamos a ver que va a ser la desaparición de los malestares, en el cual va a desaparecer la ictericia y vamos a pensar que, bueno, ya nos estamos... Bueno, hay varios falsos amigos, ¿no? Ajá, Hay muchos falsos amigos, pero desde el punto de vista pero al que me refería era que aquel paciente que se quiere tirar un pedo y le sale con llama, ¿no es cierto? De cáncer. ¿Sí? Cáncer de colon. Sí. Ay, Un pedo con llama, sale con caca, ¿no es cierto? Se caga, tiene un pedo y se caga. Sale cáncer, falso amigo, pero sale, le engaña. claro. Y lo que Pero es... hay otro falso amigo, el que tú has dicho, ¿no es cierto? Desaparición de los síntomas prodrómicos y hace pensar que ha mejorado, cuando en realidad comienza también puede ser. Recién empieza el falso amigo, la fase. Pero hay el otro, el falso amigo del colon, ¿sí? O sea, hay más de un falso amigo, tengan cuidado chicas y los falsos. ¿Qué es la pentada de Reynolds? ¿Y cuál es su importancia y pronóstico? La pentada de Reynolds va a ser una enfermedad que va a estar muy asociada a lo que es la triada de Charcot. Charcot, pues triada de Charcot más que. Colangitis. O sea, colangitis más que. Más pentada. Hipotensión. Porque acá tiene dolor, fiebre y escalofrío. Esta es triada de Charcot. Eso más esto y pasó A Reinaldo. Reinaldo. ¿Por qué es importante la pentada de Reynolds? Esclerosis. ¿Por qué es importante la pentada de Reynolds? Escleroderma, ¿no? Mortalidad 50%. Tienes un paciente con pentada de Reynolds, habla con la familia, tiene solo 50% de vivir o morir. Así lo lleves a la mejor clínica del Perú. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Sigue.
Ya, la enfermedad inflamatoria intestinal, diferencias clínicas radiológicas entre colitis ulcerativa y enfermedad de Charcot. Lo que es la colitis ulcerativa, vamos a ver que se va a localizar solo en el colon y recto. Y en la enfermedad de Crohn va a ser en la boca hasta el ano. En la afección renal va a estar siempre comprometido la afección renal. Y en lo que es Crohn, prácticamente no va a estar ahí. Ya. El patrón de la inflamación va a ser superficial, la mucosa y la submucosa, y en el Crohn va a ser el transmural en todas las capas. Los síntomas principales en las ulcerativas va a ser las diarreas sanguinolentas, tenesmo y urgencias rectales. Y en la Crohn va a predominar el dolor abdominal, diarreas no sanguinolentas, fístulas y lo que es pérdida de peso. No hay fístulas acá. Ya, eso es. Ya está bien. ¿Qué más? Ya, y en la radiografía y endoscopía, en lo que es colitis ulcerativa, va a estar la afectación continua de la mucosa granular y va a estar ulcerada, y lo que es en el Crohn, las lesiones salteadas, las úlceras van a estar profundas. El aspecto va a ser de empedrado o lo que va a ser signo de cuerda. Y cirugía curativa. Y en el otro hay mucha recaída. Muy bien, perfecto. La fístula no se ve. Diferencias entre la peritonitis espontánea primaria y lo que es la peritonitis secundaria. En una peritonitis espontánea vamos a ver que va a ser una infección intraabdominal perforado, y lo que va a ser en una peritonitis secundaria va a ser una perforación de vísceras huecas, o va a tener abscesos. Ya, o sea, acá no hay perforación, acá sí hay puntura, perforación. ¿Y el mecanismo cuál es? Acá es por exposición directa del material intestinal al peritoneo. Y acá, ¿cómo llega el germen? A través del fenómeno de translocación bacteriana. Atraviesa la pared intestinal. Ya, está bien. En paciente tópico va a ser típico, no tópico. Típico. Ya, en la peritonitis espontánea va a ser cirrótico. La asitis, ¿no es cierto? Ajá, con asitis. Traumatismo, cirugías, etc. Ya, está bien. En lo que es gérmenes vamos a encontrar la monomicrobiana, Escherichia coli o Klebsiella, y en la peritonitis secundaria la polimicrobiana. Va a ser aerobios y anaerobios. En el diagnóstico vamos a utilizar lo que es el líquido acítico. Basta que tenga más de 250 polimorfo nuclear por centímetro cúbico. Y en el otro, lo que tú dices, gas, aceite, etc. Y tratamientos con antibióticos y peritonitis secundaria, lo que es cirugía y antibióticos. Ya. Muy bien. Gracias. Finalmente, en el tercer grupo a veces tenemos que